Muy buenas noches amigos, yo soy Manuel Alejandro, su relator de las grandes historias de los famosos artistas de ayer, hoy y siempre. Ahora estamos narrándole las historias de las grandes películas del cine y la televisión que fueron en su época las más famosas. Por ejemplo, el día de hoy les traigo la historia de una película que en su momento fue la más terrorífica, por decir así, ¿no? Yo creo que es una de las mejores películas de terror que hasta el momento han sido producidas. Estamos hablando de El Exorcista, así que espero que sea del agrado de todos ustedes el relato de la historia de esta famosa película. Como siempre, recordándoles de que no se olviden de apoyarnos, suscribiéndose, dejando su like, compartan el canal, aprieten la campanita, amigos, para que así nos ayuden a seguir creciendo. Y antes de despedirme, como es de costumbre, quiero dejarles una pequeña reflexión de la vida. Hay momentos en los que miras atrás y no sabes exactamente qué pasó. Solo sabes que desde que pasó, nada volvió a ser lo mismo. Ok amigos, los dejo, cuídense bastante y nos vemos en el siguiente video. El Exorcista, título original en inglés de Exorcist, es una película de terror sobrenatural estadounidense de 1973 dirigida por William Friedkin con un guión escrito por William Peter Blatty basado en su propia novela homónima publicada en 1971. Está protagonizada por Ellen Burstyn, Jason Miller, Linda Blair y Max von Sydow. Cinta relata los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan McNeil, una niña de 12 años de edad, y del exorcismo al que más tarde fue sometida. Al estrenarse en la década de 1970 obtuvo una abrumadora aceptación por parte del público y también de la crítica, que terminaron considerándola como una de las mejores películas de la historia en su género. Además de esto, la película obtuvo un total de 10 nominaciones para los premios Oscar, incluyendo Mejor Película, de los cuales logró ganar finalmente 2, y 7 nominaciones para los premios Globo de Oro, de los cuales ganó 4, incluyendo Mejor Película Dramática. Fue ganadora del premio Saturn a la mejor película de terror. Tanto Blair como Miller fueron ganadores como mejor actriz y mejor actor de reparto en los premios Globos de Oro, mientras que Burstyn fue nominada como mejor actriz de drama y nominada como mejor actriz en los premios Oscar. Blatty, el autor de la novela, explicó que el argumento se inspiró en un hecho verídico sobre el que empezó a trabajar cuando aún era estudiante universitario. El hecho fue un supuesto exorcismo ocurrido en 1949 del que informó The Washington Post. En el caso real, la persona supuestamente poseída era un niño de 14 años de edad que sufrió alteraciones en su personalidad, por lo cual se le practicaron varios exorcismos en un lapso de 3 meses. Tiempo después se revelaría que se trataba de Ronald Edwin Unkeler, un joven de gran talento que posteriormente fue ingeniero en la NASA y realizó aportes esenciales para el éxito de la misión Apolo 11 que aterrizó en la Luna. A él se deben los paneles anticalentamiento que recubrían la nave para evitar su desintegración durante el proceso de reintroducción en la atmósfera. Aunque el libro había sido un éxito de ventas, Blatty, quien también se encargó de producirla, y Friedkin, su elección como director, tuvieron dificultades para distribuir la película. Después de rechazar o ser rechazados por las principales estrellas de la época, eligieron opciones a las que se opusieron enérgicamente los ejecutivos de estudio en Warner Bros. Pictures. Los papeles principales fueron interpretados por Burstyn, la entonces desconocida Blair, y Miller, el autor de una obra de éxito que nunca antes había actuado en películas. El rodaje también fue difícil, la mayor parte del set se quemó. Blair y Burstyn sufrieron heridas graves en varios accidentes y se tardó en filmar la película el doble de lo programado, con un coste de más del doble de su presupuesto inicial. Tras su estreno, El Exorcista continúa siendo considerada como una de las mejores y más aterradoras películas de terror en la historia del cine y ha ejercido una influencia significativa en la cultura popular. Muchas publicaciones la incluyen entre las 10 mejores películas de la historia. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó la película en 2010 para que se conservara como parte de su Registro Nacional de Cine como cultural, histórica o estéticamente significativa. En una excavación arqueológica en Al-Adar, cerca de Nínive, en Irak, el arqueólogo padre Lancaster Merrin Max von Sydow encuentra un amuleto semejante a una estatua de Pazuzu, un demonio a quien el padre Merrin había expulsado de una persona poseída tiempo atrás. El hallazgo inquieta al sacerdote,
Mientras tanto, en Estados Unidos, el padre Damien Carras Jason Miller, un joven sacerdote en la Universidad de Yorktown, Washington, D.C., empieza a dudar de su fe mientras hace frente a la enfermedad terminal de su madre y más adelante a la muerte repentina de esta. No lejos del sacerdote, Chris McNeil, Ellen Burstyn, una exitosa actriz en Yorktown, nota cambios dramáticos y peligrosos en su hija de 12 años, Ragen Linda Blair, que incluye comportamiento errático, alteraciones metabólicas y cambios extremos de humor. Su madre inicialmente cree que los cambios están relacionados con la pubertad, pero los médicos sospechan que es una lesión en el cerebro. Ragen soporta una serie de desagradables pruebas médicas y psiquiátricas durante varios meses que no muestran nada fuera de lo común, mientras los sucesos paranormales no solo continúan sino que son cada vez más violentos. Cuando todas las explicaciones médicas se han agotado, un doctor le recomienda un exorcismo, razonando que si la niña presenta estos síntomas como una manifestación psicosomática de una creencia en la posesión demoníaca, entonces tal vez ese método tendría el efecto de acabar con ellos al convencerla de que ha sido purificada. Chris duda, ya que ni ella ni Ragen tienen creencias religiosas, pero finalmente, por pura desesperación e impotencia, consulta al padre Carras, ya que es a la vez un sacerdote y un psiquiatra de un monasterio jesuita cercano a su casa. Tras observarla, el escéptico Carras piensa inicialmente que es un caso de psicosis hasta que la registra hablando en un idioma extraño que resulta ser español hablado al revés. Al invertir el audio, resulta que Ragen nombra constantemente al padre Merrin, a quien no conoce ni ha oído mencionar. A pesar de sus dudas, Carras decide solicitar el permiso de la Iglesia Católica para llevar a cabo un exorcismo. Dada la inexperiencia de Carras, el arzobispo de la ciudad decide llamar para ayudar al padre Merrin, a pesar de que su corazón se encuentra en un estado precario y a algunos les preocupa que semejante labor provoque su muerte. El padre Merrin llega a la casa de la actriz en taxi durante una noche fría y decide iniciar rápidamente el proceso de exorcismo como si ya conociera contra quién se está enfrentando, mientras ambos sacerdotes tratan de expulsar el espíritu demoníaco del cuerpo de Ragen. El demonio, a través de Ragen, se burla de los sacerdotes, los amenaza y los agrede tanto física como psicológicamente, incluyendo una convincente imitación de la voz de la madre de Carras. Esto hace que Carras pierda la compostura momentáneamente. Por el contrario, Merrin resiste impasible a los insultos y agresiones sin detener el ritual, a pesar de que el demonio intenta asustarlos haciendo levitar la cama. Finalmente, los rezos de ambos sacerdotes consiguen ponerlo bajo control momentáneamente, lo que les permite a ambos salir un rato a recuperar fuerzas. Poco después, al padre Merrin le falla el corazón mientras reza durante el exorcismo. Un desesperado Carras intenta realizarle una reanimación cardiopulmonar sin éxito, mientras la niña Ragen, la cual se ha liberado de las sogas que la mantenían atada a la cama, se burla de sus esfuerzos y amenaza con matar a la niña. Dominado por la furia y la desesperación, Carras se abalanza sobre ella y, para tratar de salvarla, reta al demonio a poseerlo a él en vez de a Ragen. El demonio lo hace, tras lo cual el sacerdote muestra los signos de posesión de manera casi instantánea, pero antes de perder totalmente su voluntad logra saltar por la ventana del dormitorio de Ragen, ubicado en un segundo piso, y cae por unas escaleras de piedra con el padre Damien Carras agonizando en el suelo. Un devastado padre Dier, quien se encontraba en el lugar, administra los últimos sacramentos y absuelve a Damien Carras de sus pecados. Ragen se recupera y no parece recordar su terrible experiencia. Chris decide partir de Yorktown con su hija, dejando atrás su terrible trauma en esa ciudad. El estudio quería a Marlon Brando para el papel de Lancaster Merrin. El director Friedkin se negó inmediatamente, argumentando que se convertiría en una película de Brando. Paul Newman también quería interpretar a Carras, según afirmó Friedkin. Jack Nicholson estuvo considerado para el papel de Carras antes de que Blatty contratara a Stacey Keach. Friedkin vio a Jason Miller después de una actuación de la obra de Miller Dad Championship Season en Nueva York y pidió hablar con él. Originalmente fue a hablar con Miller únicamente sobre el catolicismo transcurrido en la obra como telón de fondo para la película. Como Miller no había leído la novela, Friedkin le dejó una copia. Los actores Jason Miller y Max von Sydow en una de las escenas del filme. Tres actrices de gran fama de la época fueron consideradas para Chris. En primer lugar, Friedkin interpeló a Audrey Hepburn, quien dijo que estaba dispuesta a asumir el papel, pero solo si la película se podía rodar en Roma, ya que se había mudado a Italia con su esposo. Rechazó la propuesta dado que eso habría elevado los costes de la película considerablemente, habría creado barreras lingüísticas y habría imposibilitado el trabajo con los miembros del equipo con los que Friedkin se sentía cómodo. Como el director de fotografía Owen Roithman. En segundo lugar, trató de contratar a Anne Bancroft, que también estaba dispuesta, pero preguntó si la producción podría retrasarse 9 meses ya que acababa de quedar embarazada. El director también rechazó su petición, ya que no podía esperar tanto y no creía que el material fuera algo en lo que ella quisiera trabajar mientras cuida a un recién nacido, lo que también podría dificultar su labor. Jane Fonda, la siguiente en la lista, rechazó la película como
Una pieza de estafa capitalista. Blatty también sugirió a su amiga Shirley MacLaine para el papel, pero Friedkin dudaba en elegirla dado su papel principal en otra película de posesión de Possession of Joel Delaney. 2 años antes, Ellen Burstyn recibió el papel después de telefonear a Friedkin y declarar enfáticamente que estaba destinada a interpretar a Chris. Con Burstyn ahora en el papel, Friedkin se sorprendió cuando Miller lo llamó. Había leído la novela y le dijo al director: ese tipo soy yo, refiriéndose al padre Carras. Miller había tenido una educación católica y había estudiado para ser sacerdote jesuita durante 3 años en la Universidad Católica de América hasta experimentar una crisis de fe al igual que Carras está al comienzo de la historia. Friedkin le agradeció su interés, pero le dijo que Keach ya había sido firmado. Miller, que había actuado en el escenario pero nunca había estado en una película, pidió al menos que le hicieran una prueba de pantalla después de tomar el tren a Los Ángeles porque no le gustaba volar. Friedkin hizo que el dramaturgo y Burstyn hicieran la escena en la que Chris le dice a Carras que cree que Ragen podría estar poseída. Después hizo que Burstyn entrevistara a Miller sobre su vida con la cámara, enfocándose en él por encima de su hombro, y finalmente le pidió a Miller que dijera misa como si fuera la primera vez. El director sintió que la prueba era prometedora y después de ver el metraje a la mañana siguiente se dio cuenta de que la buena apariencia oscura, los ojos embrujados, la intensidad silenciosa y la voz baja y compasiva de Miller, cualidades que para él evocaban a John Garfield, eran exactamente lo que buscaba el estudio. Compró el contrato de Keach y finalmente el papel se le otorgó a Miller. Una serie de extraños acontecimientos ocurrieron durante el rodaje de la película y la productora tomó varias decisiones preocupada por lo que realmente estaba ocurriendo. Algunos ejemplos de estos acontecimientos fueron que se incendió un set ya listo para el rodaje de producción, lo que provocó un retraso de 6 semanas para poder tener nuevamente la filmación como se debía. Se velaron rollos sin razón aparente. Personas afines a círculos satánicos presionaron al realizador para que abandonara el proyecto. La Iglesia Católica reprobó algunos pasajes del guión por su tono blasfemo y se produjeron una serie de accidentes laborales que llegaron a involucrar a distintos técnicos del rodaje. Luego llegó la tragedia de la muerte de varias personas. Una de ellas fue el abuelo de Linda Blair, lo que desanimó a la joven actriz, que aún así llegó a rodar sus escenas y fueron muy comprensivos con ella durante la producción, ya que no cualquiera tendría suficiente valor de interpretar a un personaje tan impactante. El siguiente fue el actor irlandés Jack McGowran, que logró aparecer ante las cámaras de rodaje para la actuación de algunas escenas, pero falleció antes de poder rodar la escena en la que iba a ser asesinado por Ragen McNeil. Por último, la actriz Vasiliki Maliaros consiguió aparecer en su última escena, en la que el padre Damien Carras sueña con ella vestida de negro en un sueño muy conmovedor, pero muere y no logra filmar otras escenas. Friedkin llegó a llamar incluso a un sacerdote para que diera su bendición a todo el equipo de producción del filme. Aparte de esto, el rodaje fue una auténtica prueba para varios de los actores por los métodos usados por el director para lograr interpretaciones más convincentes. Así, los decorados de la casa de los McNeil estaban montados dentro de una cámara frigorífica en funcionamiento para que el vaho de la respiración fuera real. Friedkin hizo explotar petardos para que los actores se sobresaltaran y estuvieran tensos. En otra escena le colocó un arnés a Ellen Burstyn para que pareciera de verdad que una fuerza irresistible tiraba de ella, lo que le lesionó la espalda. No le dijo a Jason Miller que recibiría en la cara un chorro de puré de guisantes que simulaba ser vómito, por lo que su reacción de asco es real. Y en la escena en la que un sollozante sacerdote absuelve al padre Carras, el director lo abofeteó para que su llanto fuera más realista. Además, Linda Blair algunas veces también fue sujetada fuerte del brazo para poder asimismo interpretar bien a su personaje. En el estreno, numerosos espectadores sufrieron ataques de nervios y los propietarios de las salas de exhibición decidieron como reclamo publicitario apostar en las puertas ambulancias con camillas y enfermeros para atender a los eventuales espectadores desmayados. Tras su estreno el 26 de diciembre de 1973, la película recibió críticas mixtas de los críticos. La reacción del público fue entusiasta, sin embargo, con muchos espectadores esperando en largas filas a bajas temperaturas para verla una y otra vez. Se estrenó en 24 teatros con un ingreso bruto de $1,9 millones en su primera semana, estableciendo récords de taquilla en cada cine, y dentro de su primer mes la película había recaudado $7,4 millones en todo el país, momento en el que los ejecutivos de Warner esperaban ya que la película superara fácilmente los $34 millones de My Fair Lady, que había sido la película de mayor éxito financiero del estudio. En 2000, la Warner Bros. Pictures reestrenó la película bajo formato remasterizado, siguiendo la moda del momento de realizar nuevos montajes con escenas no incluidas en la versión original. Este reestreno se publicitó como la edición del realizador y bajo el subtítulo El Exorcista, con escenas nunca vistas. Dichas escenas incluían las primeras visitas de la niña al hospital, una escena pronto también famosa en la que Ragen baja las escaleras de su casa a 4 patas con la espalda girada,
conocida como la escena de la araña, otra en la que los sacerdotes Carras y Merrin conversan en la escalera de la casa de la familia McNeil. Y una última que cambia el final con una especie de epílogo en el que el teniente de policía Kinderman conversa con el padre Dier sobre la dualidad del bien y del mal. Para las escenas incluidas se tuvo que rehacer el doblaje en español partiendo de cero, por lo que hay grandes diferencias de pronunciación. Además se gastó cerca de 1,000,000 USD para arreglar y mejorar la calidad de imagen y sonido para la ocasión. Como era una película de terror que había superado en costes el presupuesto inicial y no tenía estrellas importantes en los papeles principales, Warner no tenía grandes expectativas para El Exorcista. No hizo una vista previa de la película para los críticos y reservó su lanzamiento inicial para solo 30 salas en 24 cines, principalmente en las grandes ciudades. Recaudó $1.900.000 en su primera semana, estableciendo récords en cada cine. Después de varias reediciones, la película ha recaudado $232.6 millones en los Estados Unidos y Canadá, que ajustada por la inflación la convierte en la novena película con mayor recaudación de todos los tiempos en los Estados Unidos y Canadá, y la calificación R más taquillera de todos los tiempos a partir de 2019 ha recaudado $441 millones en todo el mundo ajustado a los precios de 2014. El Exorcista ha recaudado $1.800 millones. El Exorcista ha sido una de las pocas películas del cine de terror en lograr excelente acogida de crítica y del público, hasta el extremo de convertirse en un clásico de la cinematografía mundial y en un fenómeno cultural. Su éxito se le atribuyó a la austeridad y al realismo de la historia. La cinta planteó la dicotomía contemporánea entre ciencia y laicismo por un lado y formas de creencia y religiosidad aparentemente superadas en el siglo XX. En palabras de su director, es una parábola del cristianismo, de la eterna lucha entre el bien y el mal. La cadena de radio española Radio Nacional de España presentó el 30 de junio de 2010 una adaptación radiofónica del Exorcista protagonizada por Fernando Huesca como el padre Carras, Miguel Reyán como el padre Merrin, Elena Rivera como Ragen McNeil y Lourdes Guerras como Chris McNeil, grabada en directo cara al público desde el Centro Cultural La Casa Encendida de Madrid y emitida en Radio Nacional el 4 de julio del mismo año. La escalera usada para las escenas de la película es ahora un lugar turístico. Roger Ebert del Chicago Sun-Times calificó a la película con 4 estrellas, su máximo de puntuación, y expresó: El Exorcista es una de las mejores películas de su tipo jamás hechas. No solo trasciende el género de terror, de horror y de lo sobrenatural, sino que los trasciende con esfuerzos serios y ambiciosos en la misma dirección que Rosemary's Baby de Roman Polanski. En el año 2004 el periódico The New York Times la incluyó dentro de las 1000 mejores películas de la historia. 4 años después, la película fue seleccionada por la revista Empire como una de las 500 películas más grandes del cine jamás filmadas. Por su parte, la Asociación de Críticos de Cine de Chicago la ubicó en el segundo puesto de las películas más terroríficas de todos los tiempos, y la revista Time la listó entre las mejores 25 películas de terror de la historia. Escribiendo en Rolling Stone, John Landau sintió que la película no era nada más que una película porno religiosa. La pieza más llamativa de este lado de Cecil B. DeMille, menos el ingenio y la capacidad de ese caballero para contar una historia. En el sitio Rotten Tomatoes, la película original alcanza el 85% de aprobación basado en 47 comentarios, mientras que la versión reestrenada en 2000 alcanza el 88% de aprobación sobre 81 comentarios. En Metacritic su aprobación alcanza el 82% basado en 24 comentarios.